No todos los niños tienen las mismas necesidades educativas ni les cuesta lo mismo adquirir conocimientos. Muchas veces hay que recurrir a los servicios de un pedagogo. Hoy, en nuestra sección Cita Previa, conocemos cómo funciona el servicio de pedagogía de Sinapsis. En este centro Sinapsis, ya lo saben, tratamos distintas disciplinas para conseguir la autonomía personal. Hoy, Teresa, vamos a hablar de una sobre todo enfocada a los más pequeños, de la pedagogía. Sí, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la pedagogía terapéutica. Y bueno, pues se encarga fundamentalmente, es una disciplina que se encarga de trabajar con niños con necesidades educativas especiales. ¿Y qué se entiende por necesidades educativas especiales? Pues en este grupo caben todos aquellos niños que, o bien por una discapacidad, ya sea física, sensorial, motora, cognitiva, o bien por problemas de estructuración social, del ambiente social desfavorecido en el que se encuentran, o bien por problemas de conducta, y también están incluidos niños que exceden en las capacidades, superdotados o niños con altas capacidades, que necesitan un apoyo específico para poder superar los estudios reglados a los que acceden todos los niños, ¿no? Vemos un poco cuáles son las condiciones por las que tienen esas dificultades añadidas o esas necesidades especiales, pero cómo se presentan, cómo podemos darnos cuenta de que se necesitan ese apoyo, ese refuerzo. Bueno, generalmente muchas veces los problemas aparecen en el colegio, ¿no? El propio rendimiento escolar, salvo que estemos hablando de una discapacidad que ya generalmente se ve mucho antes de entrar en el periodo escolar, ¿no? Pero un niño que no tenga un diagnóstico de una discapacidad previa o una enfermedad rara o algo que de inicio ya se haya manifestado pues en los primeros años de vida, pues generalmente salta en el colegio. Empieza a haber problemas, normalmente suelen saltar los problemas en el salto de infantil a primaria o de primaria a secundaria, que son los saltos más grandes que hay, ¿no? Pues aparecen problemas en la lectura o en la escritura o en el cálculo, de rendimiento en general, niños que utilizan muchísimas horas para estudiar y resulta que el rendimiento que están obteniendo no es el que se debería obtener para todo lo que trabajan, ¿no? Entonces los padres lo detectan y normalmente los profesores, pues, que están en el día a día en el aula con ellos, lo detectan también. ¿Cómo podemos diferenciar entre un niño vago, que realmente no estudia porque no quiere, y un niño que tiene un problema, y lo que decíamos, que gasta mucho tiempo en estudiar pero luego no se ven los efectos? Porque es fácil de confundir. Es muy fácil de confundir. De hecho, hay muchos niños que se les considera vagos. Es que este niño es muy vago. Y hay veces que es verdad, todo hay que decirlo, hay personas que son vagas, ¿no? Pero también es verdad que hay muchos niños que aparentan ser vagos y realmente no es que sean vagos, es que en la mayoría de los casos hay un problema de atención. Ahora se habla muchísimo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y es verdad que antes no se diagnosticaba y ahora sí, y no es que sea un boom de repente ahora, sino que hay muchos adultos que están sin diagnosticar porque antes no se diagnosticaba. Sí que es verdad que las condiciones de vida y de desarrollo de la vida diaria hacen que también se agudicen las posibilidades de que acabes con un problema de atención porque no hayas entrenado bien los procesos, pero es verdad que ahora se diagnostican y antes no. Entonces, dentro de los problemas de atención hay niños que tienen un trastorno de tipo inatento. Entonces son niños que están atendiendo en clase y se pierden en la explicación, se meten en su mundo. Hay niños que se ponen a trabajar y tardan muchísimo en arrancar porque no consiguen concentrarse. Aparentemente pensamos que están pendientes de esa tarea, pero en realidad no lo están. Entonces, no lo haces porque tardas mucho, porque no quieres, porque eres un vago, porque es verdad que tener un problema de atención no está reñido con tener unas buenas capacidades. Entonces, muchas veces, cuando estos niños consiguen un buen nivel de atención, rinden bien, y cuando no consiguen llegar a ese nivel de atención, pues son un poco caóticos. Entonces, al final, queda un poco la sensación, tanto entre los profesores como entre los padres y los adultos en general que le rodean, que cuando quiere lo hace bien y cuando no quiere no lo hace bien, ¿no? Entonces, al final, se acaba poniendo esa etiqueta de vago
Y es verdad que hay niños que no tienen ningún problema y no lo hacen porque no quieren, pero también es verdad que hay otra serie de niños que sí que tienen un problema de atención que no se ve, que es difícil de detectar y que se manifiesta solamente en algunas ocasiones, entonces parece que son vagos. ¿Cómo podemos saber si nuestro caso, el de nuestro hijo, es de un niño que sea vago, de un niño que de verdad tiene necesidades especiales? Bueno, un niño que es vago es un niño que en general es vago para todo, no solamente para lo que quiere. Un niño que es muy pachorrón, que no le gusta salir, correr, saltar, que no le gusta ponerse a jugar con otros niños, en fin, pues sí que te puede dar la sensación de que es vaguete, ¿no? Que se tira mucho tiempo en la cama, que es muy... Pero niños que sí que ponen en un inicio interés para hacer cosas y ese interés se evade fácilmente, o que hacen un esfuerzo y no consiguen llegar al objetivo que se proponen, pues ya hay que plantearse si verdaderamente ahí detrás hay un problema. Muchas veces además ellos manifiestan, es que soy tonto, no llego al mismo nivel que los demás, mis compañeros son más listos porque yo no puedo. Ahí es cuando hay que pensar en que algo pueda estar pasando, ¿no? Él pone esfuerzo y no llega. Y cuando sucede eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando sucede eso, mi recomendación es siempre que hablen con el profesor y, a ser posible, pues con los departamentos de orientación, ¿no? Para descartar que pueda realmente haber algún problema de aprendizaje detrás. Nosotros a veces nos llegan aquí directamente, sin pasar directamente por los departamentos de orientación, pues bueno, porque hay padres que prefieren optar directamente por otras vías. Nosotros siempre recomendamos que lo pongan en conocimiento, porque si hay que dar algún tipo de ayuda específica, desde el centro se debe saber, lógicamente, ¿no? Y de hecho nosotros nos coordinamos con los colegios y con los centros escolares de los niños que atendemos aquí, precisamente porque tiene que existir de alguna manera una coordinación entre todos para no volver locos al niño, ¿no? Y una vez que se ha detectado o que se ha puesto en manos de profesionales que han podido detectar si realmente hay un problema de aprendizaje o no, hay que plantearse por dónde hay que atajar ese problema, ¿no? Hay que plantear objetivos, hay que pensar muy bien cómo se organiza la estrategia de intervención, porque además no todos los niños responden igual al mismo tipo de trabajo, claro. Partimos siempre de la base de que cada caso es único, que hay que estudiarlo de una manera individualizada, pero cuéntanos a grandes rasgos cuál es el tratamiento, las actuaciones que se hacen con un niño que llega a sinapsis y que requiere un servicio de pedagogía, la atención de un pedagogo. Nosotros normalmente lo primero que hacemos es tener una entrevista con la familia. Tenemos que recabar muchos datos que son muy importantes, cómo se ha desarrollado el embarazo, cómo ha sido el parto, los primeros años de vida, el desarrollo evolutivo que ha llevado, ¿no? Y toda esa información nos la tienen que facilitar los padres, es muy importante. Y luego, aparte, tenemos que indagar un poquito cuáles son los problemas que se manifiestan, no solamente en aprendizaje, sino también a nivel conductual en casa, si es un niño con muchas rabietas o no, si es un niño muy olvidadizo, en fin, hay que analizar una serie de cosas, ¿no? Posibles trastornos de sueño, si los hay o no los hay, si tiene buenos hábitos de alimentación, todo eso hay que controlarlo. Una vez que sabemos eso, normalmente nosotras solemos aplicar unas pruebas de evaluación. Analizamos con esas pruebas, lo que hacemos es un estudio neuropsicológico de cómo funciona ese cerebro de ese niño, ¿no? Para detectar dónde están los problemas de aprendizaje. Entonces pasamos una batería de pruebas que se analizan entre varios miembros del equipo, ahí exponemos en común pues qué opiniones o qué nos parece que ocurre con este niño entre todas, se interpreta y entonces se elabora un informe que se explica a los padres y se les entrega. Teresa, suena muy complejo, pero entiendo que las pruebas son pruebas muy sencillas para los niños. Sí, las pruebas son muy sencillas, tienen que venir normalmente varios días, dependiendo de las pruebas que haya que aplicar, pero vamos, realmente son como ejercicios que haríamos con ellos, ¿no? Además son muy cortitos, aunque son muchos y duran tiempo, pero cada ejercicio es cortito. Hay unos que son de construir pues imágenes con unos cubos, hay otros de identificar o de asociar dibujos con palabras, hay otros en los que hay que leer un poquito. Son ejercicios muy sencillos, pero que están diseñados para saber exactamente qué procesos son los que fallan. Una vez tenemos ese informe, esa evaluación, ya podemos empezar a trabajar con el niño a funcionar para que pues coja el nivel que tienen el resto de sus compañeros en clase. Exacto. Una vez que hemos analizado cuáles son las dificultades que tienen,
A partir de ahí nosotros proponemos unos objetivos de intervención y cuando trabajamos con ellos intentamos en la medida posible implicar también a la familia. No pretendemos que los padres se conviertan en terapeutas, ni muchísimo menos, porque si hacemos eso dejan su papel de padres, que es importantísimo, pero sí que tienen que ir con ellos haciéndoles el apoyo en casa y trabajando en la misma línea que nosotros para que no volvamos loco al niño, ¿no? Igualmente lo coordinamos con las acciones que se llevan a cabo en el colegio. Entonces marcamos esos objetivos, planteamos de inicio pues, con qué frecuencia nos vemos y empezamos a trabajar y luego vamos valorando trimestralmente normalmente para hacerlo coincidir también con el rendimiento escolar, que es un medidor externo que a nosotros también nos sirve para ver hasta qué punto está siendo efectivo lo que estamos haciendo. ¿Cómo es el trabajo con los niños aquí en este servicio de pedagogía? Cuéntanos un poco las actividades que hacéis. Bueno, aquí hacemos actividades de muchos tipos, pero sí que es verdad que quizá nuestro trabajo se caracteriza mucho por la utilización de los juegos, ¿no? Aquí hemos sacado algunas cosillas. Los aprendizajes hay que trabajarlos de una forma muy manipulativa. Los niños tienen que tocar, tienen que experimentar y para eso hace falta no solamente trabajar con papel y con lápiz, sino también con objetos, ¿no? Entonces intentamos complementar lo que se hace en el colegio, que tiene una carga muy importante de trabajo sobre papel y sobre libros, con otro tipo de actividades. ¿Por qué? Pues además porque es importante estimular ambos hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho apenas se trabaja y tiene una importancia enorme en los aprendizajes, es el que se encarga de globalizar la información, de todo el pensamiento creativo y divergente. Entonces, todo esto es fundamental para que un niño pueda ir adquiriendo bien los procesos, todos los contenidos. Con los juegos. Todo eso lo conseguimos. Una forma más interactiva, digamos. Sí, a través del juego. A veces lo hacemos con los ordenadores, pero la mayoría de las veces lo hacemos con material. Luego muchas veces mezclamos actividad motriz con actividad cognitiva. Nosotros, por ejemplo, si tenemos que trabajar el cálculo mental, generalmente lo hacemos con una actividad motriz, un circuito de equilibrio, un circuito de motricidad. A veces estamos con los niños pues, tirados por el suelo, con pelotas o con zancos y estamos realmente trabajando procesos de lectura o de escritura o procesos de cálculo mental o de razonamiento lógico, pero son ejercicios que complementan todo el desarrollo cerebral y estamos viendo que nos dan por norma muy buen resultado. Y para ellos también seguro que es mucho más fácil que lo que decíamos, el típico papel y boli y escribir, hacer cuentas, leer. Claro, un niño que va acumulando una serie de fracasos escolares o que no lleva fracaso escolar, pero tiene que hacer un esfuerzo enorme por conseguir sacar la titulación o los exámenes que les van poniendo, es verdad que volver a trabajar otra vez por la tarde después de toda la jornada de clase de la misma forma satura muchísimo, ¿no? Entonces esto tiene un componente motivador muy grande, ya no solamente por todo lo efectivo que es trabajar en movimiento, sino también porque es un componente de motivación muy grande para ellos. Teresa, está claro, y lo decíamos antes, que cada tratamiento es único, pero para hacernos un poco una idea, nosotros, sobre todo en casa, los espectadores, aproximadamente cuánto tiempo dura el tratamiento, cuánto tiempo tiene que estar el niño acudiendo al servicio de pedagogía, teniendo en cuenta los casos, por supuesto. Claro, pues como bien dices, cada caso es un mundo. Si los problemas no son muy severos, pues podemos estar hablando de que a lo mejor en un curso, más o menos, curso y medio, podemos estar dando el alta a un niño. Pero para dar el alta, yo siempre les explico a los padres que yo pueda dar el alta a tu hijo implica que en casa hay que trabajar mucho, que el niño se tiene que poner las pilas y tiene que trabajar, porque está claro que si el niño viene con rechazo y no quiere trabajar, nosotros estamos bloqueados porque no, entonces hay que buscar siempre la vía de motivar, por eso también trabajar en este sentido. Entonces, niños que no tienen grandes problemas, pues a lo mejor en un curso o curso y medio podemos incluso llegar a darles el alta. Niños que tienen más problemas, pues a veces estamos con ellos 2 y 3 cursos. Todo depende, claro. Hablamos de que es un servicio, por supuesto, especialmente destinado a los niños, pero en el que se habrán dado cuenta a lo largo de la entrevista tienen muchísimo que ver los padres, mucha influencia, y también para ellos destinamos parte de este tratamiento. Sí, de hecho,
Nosotros solemos tener reuniones periódicas con los padres, al menos intentamos reunirnos una vez al trimestre con ellos para, bueno, pues para ir viendo y valorando hasta qué punto van funcionando las cosas. Muchas veces ellos nos demandan qué hago, cómo le apoyo en esto, o ellos mismos nos transmiten información, porque nosotros al fin y al cabo pasamos unas pocas horas con ellos a la semana, pero la familia es quien mejor conoce al niño, ¿no? Entonces ahí sí que hay una labor de coordinación muy grande. Muchas veces nos piden incluso asesoramiento, pues se acerca un cumpleaños, vamos a hacer un regalo, qué tipo de juguetes o qué tipo de cosas le pueden venir bien a mi hijo para hacer, ¿no? Intentamos incidir mucho, por ejemplo, en que el ocio en familia lo trabajen, ¿no? Que salgan al campo, que es imprescindible, que vayan juntos al parque, que hagan actividades juntos, ir al teatro o ir a un circo, en fin, que jueguen a juegos de mesa, que es importantísimo en casa, que desarrollan muchísimas capacidades que tienen que ver en los aprendizajes del colegio, en fin. Por supuesto, todos esos consejos nos sirven para aplicarles a la educación de cualquier niño, está claro. Pero en el caso de algún padre que se siente identificado, que crea que su niño puede requerir un cuidado, una atención especial, ¿qué consejo les daríamos, qué pauta les daríamos, qué les tiene que alertar para que piensen, bueno, pues a lo mejor tengo que acercarme al centro Sinapsis? Bueno, pautas que tienen que alertar, la primera, lógicamente, es el rendimiento escolar. Es un medidor bastante bueno de cómo van las cosas en el desarrollo del niño. Otro síntoma o otro aspecto que hay que valorar es el esfuerzo real que hace mi hijo a la hora de enfrentarse al estudio, ¿no? Si es un esfuerzo excesivo para los resultados que sacan, algo está pasando ahí, ¿no? Cómo se relaciona con los otros niños, si tiene buenas relaciones o no, si comprende bien lo que se dice o no, si cuando ve los dibujos animados se entera de la historia o no se entera, si cuando lee comprende bien lo que lee. Ese tipo de cosas son muy importantes. Si se orienta bien, si a nivel psicomotor es muy torpe, pues hay que plantearse que eso hay que mirarlo, porque todo el desarrollo psicomotor es base para todo el desarrollo cognitivo de después. Pues muy atentos a cada una de esas pautas, de esas nociones que nos ha contado Teresa, y por supuesto ya saben que si tienen alguna duda más, pues ella se lo aclarará mucho mejor si acuden hasta este centro Sinapsis. Muchísimas gracias, Teresa, por habernos atendido. Gracias a vosotros. Nosotros nos vemos en la próxima cita previa, no nos fallen.